Vamos a escuchar ahora las palabras del magíster Javier García Guerrero, profesor invitado en la UBA, UNED, UB, UID, ha sido director de especializaciones en administración financiera, UBA, CTCE, administración hospitalaria, Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires y de Jujuy, y profesor en las maestrías de la USAN, la Universidad Nacional de La Plata, UNSA, UNTU, Litoral, Belgrano, Huile, de Ecuador, San Martín de Porres, Perú, Uyutí, Brasil, Misael Saracho, Bolivia, Uces y Salud, Universidad Favaloro, Maimónides, Palermo, Escuela Superior de Enseñanza Médica, ESEN, FEMEDA, FEMECHACO, SADAM, integrante de la Red Internacional de Empresas de Emergencias Prehospitalarias, etc. Auditor principal de la SIGEN, asesor del FUCAIDA, del COSAPRO y del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Es graduado con medalla de oro al mejor promedio físicamente ilustre de la ciudad de Curitiba. Quedamos a la escucha de sus palabras. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Vamos a complicar un poco la vida del camarógrafo. Muchas gracias, ¿no? Porque me gusta conocer un poquito más de ustedes para poder focalizar este espacio, esta experiencia y poder volcar aquello que pueda ser más relacionado dentro del marco de lo que nos hemos propuesto hablar, que es, como habrán visto, la economía, la epidemiología, los motivos administrativos por los cuales se habla de la carrera de psicología o del trabajo de los psicólogos como algo menor, algo superfluo, algo periférico, cuando en realidad a la propia defensora del pueblo de la provincia de Río Negro acaba de publicar que le faltan psicólogos. Entonces dice, pero ¿cómo faltan? Si yo estoy por acá, si faltan avísenme. Pero en realidad no es que faltan, yo voy a explicar por qué luego. Creo que todos estamos de sobra en este modelo del Ministerio de la Enfermedad. ¿Me equivoco? No. El Ministerio de la Enfermedad, porque el Ministerio de la Salud se supone que tratará de preservar la salud en lugar de redistribuir medicamentos, para que la gente esté, los locos estén quietos y tranquilos, medicados, como se dice, y el resto esperando la próxima píldora o procesando la última que se toma. Pero digamos, me gustaría, si a ustedes no les incomoda, preguntarles todas las clasificaciones arbitrarias y, digamos, va a forzar un poco algunas situaciones para autodefinirse. Tres campos: el campo de lo social, trabajo social, derechos humanos, el campo de lo sanitario y el campo de lo educativo. ¿Quiénes podrían levantar la mano a los que dicen, yo estoy dentro del campo de lo educativo? No, pero también hago cosas. ¿Quién se definiría como trabajando dentro del campo de lo educativo? ¿Podrían levantar la mano? Muy bien. Solamente No, por eso digo que es tremendamente, ¿sí? Pero digamos que se define como educativo, después se adquiere para que podamos ver de cada terreno, ¿no? Lo educativo de nuevo, para que todos nos veamos. Bien. En el campo de lo sanitario, bien. En el campo de lo social, derechos humanos, muy bien. No diría que tenemos un tercio, pero hay una buena representación de cada uno, ¿no es cierto? Porque yo empiezo a afirmar que tenemos un problema de inconsistencia entre los diagnósticos que se hacen sobre la realidad de la salud, entendida, ¿no?, con esta definición del equilibrio, esa tensión que se establece entre lo que es dable esperar en un determinado nivel de avance social, comunitario y demás, las percepciones
donde evidentemente la salud mental juega un rol protagónico para definir ese bienestar y esa posibilidad de salud evolutiva, como el equilibrio precario, como solución de compromiso, porque en la práctica nosotros no vemos ese reflejo, por ejemplo, en lo presupuestario. Bueno, yo quisiera ordenar estos comentarios que voy a hacer diciendo que me gustaría dar alguna fundamentación teórica muy leve, muy sencilla, de por qué pasa esto de la medicalización, no solamente de la infancia, sino también de los adultos mayores, y también en el PROSAC, capítulo de la felicidad. ¿Por qué se da esto de la medicalización? Para pasar después a ver cómo este modelo que ha percolado y se ha transformado en un modelo de gestión del Estado, en un modelo de gestión de lo privado, en un modelo de apropiación de excedentes, en un modelo de acumulación, que va determinando que determinados saberes tengan más valor que otros saberes, y nosotros nos encontremos en una escala haciendo un símil darwiniano, estaría por debajo de la suya, que como economista debe ser un depredador del modelo darwiniano. No, yo creo que en realidad tenemos algunas cosas que están mostrando que no funcionan. La inviabilidad de este esquema está demostrando su agotamiento, porque los resultados muestran un crecimiento notable de la demanda de lo que ustedes proporcionan cuando hay sufrimiento psíquico, cuando hay necesidad de atención psicológica. ¿Por qué aumenta entonces la demanda de este tipo de servicios? No, pero mire, a mí la consulta la tengo más o menos parejita, con sus baches, pero no, perdón. La experiencia que tenemos en Río Negro, yo no me dirijo de licenciado ni nada. Todos trabajamos en salud mental y trabajamos de otra manera. No necesitamos un servicio de psicólogos ni un servicio de psiquiatra. Trabajamos integradamente desde hace 20 años, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hablar de demanda solo psicológica o solo psiquiátrica es incongruente, no tiene sentido. Yo voy a abusar de su indulgencia, porque soy un economista, y sabe que los economistas corremos con varios estigmas. Dio origen a la ley, y la ley nacional es hija nuestra, es hija de Río Negro. Bueno, esperemos que no nos encuentren algunos huérfanos que nos andan buscando con grandes demandas. Pero de todas maneras, me encanta que participen y me encanta que pensemos diferente. Hay gente que piensa que la desmanicomialización sin recursos, voy a volver a decir, la desmanicomialización me parece maravillosa. Instituir derechos y cambiar esa lógica medieval, terrible, me parece maravilloso, absolutamente imprescindible. Ahora, no darle los recursos necesarios y encontrar un paciente que no se lo puede tratar y subirlo a un colectivo para que lo traten en otra provincia, o leer en el diario en la ciudad de Roca, hace menos de 2 meses, un paciente grave que estaba mal medicado en una sala común, quemó un colchón y puso en riesgo a todos los que estaban ahí, no me parece que se deba llamar desmanicomialización, porque si no, vamos a decir como dijo un marqués cuando no es hacerle honor al espíritu de los muy esclarecidos y seguramente ideológicamente comparto el 100%, no es hacerle honor a la gente que pensó la ley, tener, me adelanto, un presupuesto en Río Negro del año 2012 que asigna a la Coordinación de Salud Mental una cantidad para gastar de 614.000 pesos
de los cuales a octubre llegan gastados 14.000 pesos. No es lógico. No es lógico que para adicciones, para una provincia como la nuestra, haya 300.000 pesos y al mes de octubre no se haya gastado nada. Y el año pasado tampoco se gastó nada. Me parece que adicciones es un tema que tiene la misma seriedad que desmanicomialización, pero como decía, había un noble francés que había apoyado a la Revolución Francesa. Bueno, un noble, era un censculor, ¿no? Y cuando iba a la guillotina, y le tiraban piedras y todo, y era un revolucionario. Dijo una frase que a mí me conmovió, dijo: libertad, libertad. ¿Cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Yo como rionegrino, porque vivo aquí, digo desmanicomialización, desmanicomialización. ¿Podemos hacerlo sin presupuesto? ¿Podemos hacerlo con abandono de pacientes? No, bueno, hagamos desmanicomialización. ¿Qué están diciendo? Yo estoy a favor, pero hagámosla con seriedad, porque si no se parece a otra cosa. Y es una postura personal que, por supuesto, está abierta a la polémica, y creo que me equivoco varias veces por día, por lo tanto, simplemente trato de apelar a la sinceridad. ¿Por qué digo que pasan estas cosas del modelo de la enfermedad, del Ministerio de la Enfermedad? ¿Por qué tengo esta visión tan crítica, usted dice, de esta gestión? No, vamos a hablar de las gestiones, si no me parece que sería injusto. Si yo pudiera decir que esto que pasa con los presupuestos ahora no pasó hace 5 años, estaría mintiendo. Pero es una cuestión que se repite, que se profundiza, que se agudiza. ¿Por qué? Porque la demanda sube, porque el consumo de ansiolíticos aumenta el 500%. Bueno, evidentemente porque aparece el Paco, porque aparecen otro tipo de problemáticas que son cada vez más acuciante, porque aumenta el embarazo adolescente, porque bueno, entonces no es exactamente lo mismo, pero podríamos decir que hay actitudes que se están tornando críticas, pero que ya vienen de arrastre. No pongamos en ese juego partidario de quién tuvo la culpa de qué. En realidad a mí me gusta mirar hacia el futuro, pero si no reconocemos cuáles son las fallas del presente, va a ser muy difícil superarlos. Entonces la idea que yo les quería transmitir es la siguiente: ¿por qué resulta que se apela a los medicamentos en lugar de apelar a los procesos? Porque con un medicamento, como con muchas tecnologías en general, productivas, ¿sí? Funcionan más los híbridos para sembrar, porque uno no puede recoger la semilla y volverla a sembrar, que volver a comprar, que los cultivares que no hacen falta comprarlos y se pueden reproducir por uno mismo. ¿Qué pasa con esto? No se puede excluir a los terceros que no pagan. Hay tecnologías en que yo digo, si usted no me paga, yo lo excluyo, o me paga este Prozac, pues yo lo excluyo. Pero y cuando usted me excluye, ¿qué me queda? No sé, arréglese. Pero estoy enfermo. Y bueno, ¿a qué fumas? Pero el tabaquismo es una enfermedad mía nada más. Soy un alcohólico. ¿Para qué tomar? Pero perdóneme, yo vengo de un estrato social. ¿Qué estrato social, flaco? Dejá de chupar, dejá de fumar. Nos han responsabilizado de cada una de nuestras enfermedades. Los chicos que tienen problemas con la ley son como perros rabiosos, dice la gente. No, estos tipos no tienen cura. Pero, perdón, no han sido víctimas, no lo siguen siendo. ¿Qué alternativa le damos? ¿Cuál es la posibilidad de contener? No importa. Cada uno tiene su destino individual, es responsable de lo que hace, se acumula, se va a jubilar bien. Si no, ¿se acuerdan de todo ese discurso? ¿Ha desaparecido ese discurso? ¿O en realidad los estilos de vida están determinando destinos de vida? ¿Y quién opera sobre los estilos de vida? Tengo la posibilidad, si enseño técnicas de amamantamiento, si estoy cerca de una chica que no tiene medios para que tenga antes de su embarazo
después de su embarazo, un acompañamiento que evite que tanto ella como el menor tengan el sufrimiento, el padecimiento, la marginación, la exclusión que sobreviene. No estoy aplicando una vacuna directamente psicológica, si ustedes me permiten, vieron que soy me excedo bastante dentro de lo que es la semántica de su disciplina, pero no cumple la misma función que una vacuna psicológica para que esa persona no quede expuesta de igual manera hacia un futuro, a un destino que lo tiene casi escrito. ¿Y por qué no se hace? Y porque cuando enseño estas cosas, no puedo excluir a un tercero. No puedo evitar que ustedes que escuchan esta charla vayan y la repitan en Chimpay. ¿Cuál es el problema? No lo pueden evitar. Dice, no, si usted no paga el video, entonces no va a poder. No, que lo escucho hoy y lo puede repetir. Entonces dice que no lo escuchen, que tengan que comprar el remedio. Entonces, los laboratorios que han hecho han conseguido un posicionamiento de mercado, un posicionamiento económico que les permite determinar las reglas, que les permite hablar con la tía Ana o con la otra Ana para decirle a los médicos hay que recetar este remedio oncológico. Cada 100 recetas, me consta, trabajando en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, se penalizó una empresa que cada 100 recetas les entregaba a los medicamentos oncológicos de altísimo valor, varios miles de pesos por dosis. Cada 100 recetas les daba una raspadita para un 0 kilómetro. Entonces ya no sabían cómo incentivar que se recetara. O sea, imagínense dentro del campo donde la gente mágicamente, en lugar de ir a bucear en su dolor, en su sufrimiento, en sus inconsistencias, en sus lados oscuros, le dice, mire, tome esta pastillita, va a estar bien. No hay mucho para elegir. Esta terapia breve, estratégica, que lo va a sacar de esta angustia, lo va a sacar del ataque de pánico y le va a permitir volver a trabajar 22 horas por día. Dice, ¿cuánto cuesta? Ya está. ¿Por qué? Porque entonces es natural que estemos trabajando fuera de lo que es la medicina preventiva. Es natural que vengamos discutiendo desde hace décadas cómo vamos a intervenir estratégicamente en el plano de lo social para evitar que aumenten las adicciones, y somos el país con mayor consumo de sustancias tóxicas de toda América Latina. Somos el tercer exportador mundial de cocaína. Bueno, esto no ocurría antes. Nosotros venimos con este discurso de la intervención estratégica. ¿Qué es lo que pasa del otro lado? Del otro lado hay una lógica económica que se impone, una lógica económica de hierro. O sea, dice, y me estoy como desesperanzando un poquito. Esto entonces, usted dice que cambiemos de carrera, que busquemos alguna otra cosa mejor. No, yo lo que digo es que esto hace crisis. Esto en realidad no puede sostenerse. Necesita de un cambio copernicano. Pero ese cambio se va a operar espontáneamente. No. Pero ese cambio usted lo vio operar en algún lado, en algún país. Usted ha trabajado en 5 países. ¿Lo ha visto hacer en algún? Sí, claro. ¿Y en dónde? Y en la Argentina también. Yo tuve la suerte, la tolerancia de muchos de mis colegas que me permitió integrar el equipo ganador del Premio de la Calidad en el Hospital Belgrano y el Premio Internacional de Innovación Social en el año 1995. Lo digo no tanto para chavar mi edad, sino para mostrar que ya en aquel entonces se hacían estas cosas. Donde, por ejemplo, miren si se llevó a cabo, está la documentación, están los resultados. 50% menos de enfermedades infectocontagiosas. ¿Cómo se hizo? Estaba ubicado entre la Villa Zagala y la Villa Las Ranas. Para los que no se ubican, es el aguantadero del Gordo Valor.
al que esta profesión me dio la oportunidad de conocer, al tan famoso asaltante de blindados, con la Garza Sosa. Tipo encantador para trucos, pero no te equivoques, ¿no? Pero en realidad no te quedes con ningún poroto, seguro. Pero en realidad, fíjense que estamos hablando de sitios marginales, violentos, urbano, lo peor, ¿sí? Con todos los padecimientos y todas las lacras sociales que se pueden imaginar, 11 organizaciones barriales, no una, 11 organizaciones barriales manejaron el presupuesto del Hospital Belgrano. Cuando a mí me convidaron a ir, yo dije, la gente que va voluntariamente va a aceptar que hay que pagar tal cosa, no, yo lo quiero ver. No, van a subir una cuota, la gente va a votar, ¿qué quiere decir? Sí. Y yo fui y tuve que ver que la gente hacía eso. Entonces pregunté, ¿por qué mi lógica de economista era devolver el título a la universidad? Como la gente prefiere pagar, la gente prefiere comprometer su tiempo sin cobrar. Sí, me dijo una de las que estaba a cargo del trabajo social con las organizaciones barriales. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Me gustaría saber. Porque ellos creen que este hospital es de ellos, no como vos. Bueno, lo acepté porque me había dado de pleno. Yo creía que el hospital no era de ellos. El hospital era de nosotros, que éramos los que habíamos estudiado, eran nosotros que manejábamos el presupuesto del Estado, era de nosotros que sabíamos lo que desde el despotismo ilustrado les convenía. Digo, ¿cómo van a decir ellos si hay que comprar un mamógrafo? Me explícaselo. Se va a explicar. Explícaselo. Los médicos estaban muy enojados cuando empezó la organización, que duró durante 20 años. Estaban muy enojados porque la gente venía y decía, el tipo que está en materno infantil llega 4 horas tarde, se va 12 horas antes, maltrata a la gente, no le dedica tiempo. ¿Quiénes son ellos para criticarme a mí? Yo trabajo para el Estado. Cualquier semejanza con la realidad era coincidencia. Entonces, objetivamente, ¿cómo se logró? No sé, sería muy largo de explicar, pero sí, por ejemplo, decirles que para bajar la cantidad de diarrea que había, la cantidad de hepatitis, todas las que derivaban del problema del tratamiento de la basura, el hospital se ocupó de resolver el problema de la basura. Hablar con el intendente para que pusiera los contenedores para que la gente pudiera tirar la basura en una bolsita que no tenía y que se la dio al hospital. Y que las organizaciones barriales se ocuparon de que no hubiera más basura en la calle, ni más mosca, ni más, ¿sí? ¿Y saben qué hubo que hacer para conseguir los contenedores? Evitar que las fábricas que están ahí al lado, en lugar de comprar sus contenedores, llenaran los contenedores de la villa. Hubo que presionarlos para que dejaran de hacerlo con sacar solicitadas en los diarios, porque usaban eso para ahorrarse los contenedores. ¿Ustedes parece excesivo? A mí también. Pero en realidad se empezó a ordenar y la gente que venía y decía, yo necesito una silla de rueda para mi mamá. ¿Cómo no la vamos a ayudar? Decía yo, vamos, ustedes que están en el trabajo social. Vamos. No, dice, eso lo tienen que ir a hablar con el puntero político del barrio. Acá está el teléfono, se lo damos. ¿Usted de qué partido es? Vaya a hablar con fulano. Y si no se lo resuelve el otro, a lo mejor se lo resuelve. Digo, ¿pero ustedes qué hacen con los punteros políticos? Sacamos los temas que no tienen que ver con la salud del barrio. Acá vamos a discutir únicamente si hace falta más silla de ruedas para todos, no para la mamá de nadie. Me pareció hasta cruel. Pero en reglas de juego claritas, la política estaba afuera. La principal prioridad era la atención de la gente, la voz de la gente. La gente que decía queremos más mamografía porque nos dijo el epidemiólogo que la incidencia que tenemos es mayor que la... No conseguíamos, no nos lo daban.
juntaron 7.000 firmas en 48 horas, se lo presentaba al gobernador, se lo dio. O sea, también hacían política, indudablemente. La comunidad estaba organizada. Ahora yo les pregunto, ¿se gana o se pierde cuando la comunidad está organizada? Aparecen otros liderazgos y eso pone en juego otros intereses. Los visitadores médicos dejaron de tener ahí un lugar para ir a tomar café. Se empezó a trabajar sobre los procesos, sobre lo que se debe trabajar, sobre que la gente pudiera tener una solución que fuera abarcativa y sustentable y participativa. Y objetivamente se puede. Se puede en una provincia como Río Negro, indudablemente que se puede. ¿Por qué? Es recurso humano. Pero ¿saben qué? Ustedes vinieron de lejos, mal pagos, problemas, la familia, el trabajo, y todavía quieren saber cómo se puede hacer mejor. Si esto no es el punto de apalancamiento que necesitan para mover el mundo, claro, no lo puedo hacer yo solo, claro, no lo puedo hacer solo, pero tener lo más importante, no soy psicólogo, el deseo, tener lo más importante, tener la conciencia social de que eso, más allá de cualquier ideología, así no funciona, de esta manera así no es, gastando todo el presupuesto en medicamentos y en prótesis no es. ¿Cómo es el camino? Cierro con esto. ¿Cómo es el camino? También lo aprendí en el Hospital Belgrano. Una vez alguien me dijo, no era creyente para nada, por eso me llamó la atención cuando lo contó. Me dice, este camino es como el camino de Moisés. ¿Y cómo fue el camino de Moisés? Dice, muy sencillo. 28 años, no, esa es una cifra muy gastada. Muchos años bajo el dominio de los egipcios. Estaba Moisés, ¿no? Entonces, les decía, ¿vieron qué mal que nos tratan los egipcios? Nos machacan, hacen lo que quieren con nosotros, nos esclavizan. Trabajamos, cuando viene la vaca flaca son para nosotros, cuando vienen las vacas gordas ni nos enteramos. Entonces, se predicaba, teníamos que ir a la tierra prometida, tendríamos que caminar a través de ese desierto, son 6 días de marcha, estamos en Canaán, la tierra de la leche, la miel. Yo estoy seguro, tengo ese proyecto y sé que se puede hacer. Y la gente le decía, Moisés, está bien, vos siempre está bien, estate tranquilo. Los egipcios no son tan malos, ojo que nos dieron una hora extra que nos alcanza para ir a Pierluján, inclusive. Tenemos una serie de posibilidades, porque ahora nos estamos agremiando y dicen que nos van a reconocer. Y Moisés decía, pero esto es una locura, ¿cómo vamos a estar esclavizados? Vamos, no. 7 plagas. 7 plagas necesitaron. Ya no se podía vivir. Tenían temor a que llegara la noche porque venía otra desgracia espantosa. Entonces, alguien dijo, Moisés tiene una idea. ¿Qué quería este enfermo, este loco, este tarado de Moisés? ¿Por qué no lo vamos a ver? Fueron a verlo Moisés y dice, Moisés, hay que irse, porque esto de las plagas ya no da para más. Vámonos, vamos a migrar a otro sistema, a otro modelo, a otro sistema de atención que nos permita estar en un lugar mejor. Moisés dijo, bueno, planifiquemos, no, ya. Pero comamos algo antes, decía Moisés. No, comemos de pie y salimos. Salieron. Y cuando salieron, los egipcios se dieron cuenta de que en realidad eso yo no sé qué se creen, porque ahora les dan para hacerse los independientes. Entonces los salieron a buscar con ánimo poco festivo, ¿no? Cuando llegaron al Mar Rojo, se encontraron con que se veía la polvareda de los egipcios que venían para machacarlo, y del frente estaba el mar. Entonces Moisés dijo, una propuesta típica de un líder mesiánico, dijo, hay que saltar al agua porque el mar se va a abrir, nos va a dejar pasar y va a sepultar a nuestros enemigos. ¿Alguien escuchó alguna frase más estúpida a lo largo de toda la historia? ¿Quién le puede creer semejante estupidez? Sin embargo, viendo el ánimo que traían los egipcios, muchos decidieron, bueno, saltaremos al agua. Obviamente que en estos casos siempre hay uno que dice, che, animémonos, hay que tirarse, bueno, ya está. ¿Está muy fría?
Yo ya estoy yendo, ¿eh? Vos a empezar a nadar, que yo ya te alcanzo. Ese tipo de cosas siempre hay. Finalmente, la parábola dice que el mar se abrió, ellos llegaron, él sepultó a sus enemigos. Cuando estaban del otro lado, miraron que habían desaparecido los egipcios, mientras se secaban, empezaron a decir, ¿no quedó ni uno, che? No, ¿seguro no habrá quedado ninguno suelto? No, dice, bueno. Entonces, son 6 días de marcha, dijo Moisés, y estamos en la tierra prometida, empezamos a hacer nuestro trabajo. Bueno, Moisés, tranquilo. Está bien, los egipcios ya no nos están, viste, hincando, tranquilo. No me gusta un poco tu estilo de liderazgo, un poco autoritario, tal vez. Hay gente que empezó a opinar, dice, en lugar de hacer eso, acampemos y descansemos. 40 años, 40 tribus. Una tribu decía, me parece que Moisés es gay. La otra tribu decía, Moisés en realidad es el nuevo Hitler, nos tiene a todos amedrentados. Moisés, ¿bien? Y cada uno había ultramoicistas también, por supuesto, como debe ser. Entonces, de ese acampe no se podía salir. Y Moisés desesperaba porque además le decían, Moisés, tenemos hambre, naturalmente estamos en el desierto, la leche y la miel están a 6 días de marcha para... Dale, Moisés, trae algo. Y Moisés traía maná del cielo, sacaba agua de las piedras, ¿sí? Y todos los días le pedían algo nuevo. Y le hacían la interna entre 40 tribus. Entonces, un día cansado, se fue al monte Sinaí a reunirse con Dios o con sus asesores, da lo mismo, porque los asesores cobran como si fueran Dios. Así. Entonces, en definitiva, Moisés se enoja, rompe el becerro de oro con la tabla y dice, o esto o lo otro, pero no las dos cosas. ¿Vamos a ir o no? Entonces, cuando ven que se pone de esa manera, a todo esto, ¿ustedes saben cómo se llamaba? Lo pueden buscar en la Biblia porque yo lo busqué, soy tan hincha que lo busqué. ¿Saben cómo se llamaba el líder que hizo el becerro de oro? No sabía casi nada. A mí me lo dijeron y hasta che. Korach se llamaba. Bueno, mirá dónde viene el antepasado. Entonces, una pildorita. Pero cuando rompe el becerro de oro y arrancan para Canaán, llegan, dice, bueno, si conocemos el terreno, nos concientizamos, tenemos una misión, la muralla va a desaparecer, desapareció, llegaron, fueron maravillosamente felices, no sin que Moisés les dijera antes, si no perseveramos en este espíritu y con esta entrega, con este sacrificio, con este espíritu de cuerpo, vendrán otros peores que los egipcios a dominarnos, que fueron los romanos, porque les ocurrió. Fin del relato, metáfora para pensar, para ver cuando uno trata de emprender un cambio, cómo lo tratan peor que a Moisés, y aprender algunas de estas cosas que pueden ser útiles, y sobre todo, pensar que es necesario, es posible y que es absolutamente urgente que empecemos a generar estos cambios en beneficio de algo que motivó su vocación. Es el servicio de esta gente que no ha tenido la posibilidad de nosotros de estudiar, que no ha tenido la posibilidad de nosotros de tomar decisiones y que está ahí esperando. Yo les pido por último que cuando tomen el café o el té, piensen que hay un changuito en Misiones, lo sembró, estuvo desmalizándolo a mano, tratando o padeciendo los químicos para que se desmalece, para que nosotros podamos tomarlo hoy. Esa gente es la que verdaderamente le da sentido a nuestra tarea. Es muy importante no olvidarlo. Les agradezco muchísimo y en cualquier momento seguimos.
¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Cuál es el presupuesto de salud nacional y cuánto de ese presupuesto está para salud mental? ¿Cuánto es el presupuesto provincial? ¿Cuánto para salud mental? Y de ese total, ¿cuánto se va en medicamentos? Que creo que es un poco lo que usted planteaba. Yo no traje la computadora, si no le daba la cifra. Pero piensen primero que hay que distinguir lo que es gasto en salud y lo que es presupuesto. El gasto en salud es mucho más que el presupuesto en salud. El gasto en salud en Argentina incluye el gasto de las obras sociales, el gasto de lo que se llama de bolsillo del sector privado y además lo que gasta el Estado. Dentro de lo que gasta el Estado está lo que gasta la nación, lo que gastan las provincias y lo que gastan los municipios. Por ejemplo, el 45% de los centros de atención primaria de la salud del país dependen de los municipios. Pero sin embargo, cuando uno va a los centros de salud, en ellos el presupuesto que pone el municipio tiene sin embargo entradas de programas municipales y programas nacionales. Como un ejemplo el Remediar, como un ejemplo el Plan Nacer, o médicos comunitarios, que es la forma. El Ministerio de Salud de la Nación no tiene efectores propios. Claro, o sea, a partir de la descentralización que empezó en el 70 y culminó en el 90, le queda a la colonia Montes de Oca algunos institutos y creo que la mitad del Hospital Posada. O sea, es muy probable que el presupuesto en salud mental del PAMI sea más alto que el presupuesto en salud, el presupuesto de la Dirección Nacional de Salud Mental. Es bastante probable, más aún. Pondría la mano al fuego que es así porque el PAMI debe tener la mayor cantidad de camas hospitalarias, de camas de salud mental del país en funcionamiento, de los cuales una buena parte son psicogeriátricas. Entonces estamos hablando de un sistema muy complejo. La ley de salud mental, en su reglamentación establece que se tiene que destinar el 8 al 10% del presupuesto en salud de cada provincia y a nivel nacional en salud mental. Ahora, como ustedes saben, Argentina es un país federal. Lo saben muy bien porque ustedes implementaron acá una ley de salud mental que no se implementó a nivel nacional, es una ley, y por constitución, salud está fuertemente sostenida por las decisiones provinciales. Entonces, esa negociación presupuestaria es una decisión de las legislaturas provinciales. Cada provincia va a terminar adhiriendo a la ley de la manera en que esa provincia lo considere pertinente. El presupuesto, el porcentaje del presupuesto asignado es un porcentaje razonable. ¿A qué lo destinamos en cada lugar? Eso es otra cosa. ¿Qué va a hacer una provincia como Entre Ríos, que todavía tiene grandes colonias, el problema que tiene Santa Fe, etcétera? Cómo cada una de las provincias lo va a ir gestionando es otra cosa. Yo desconozco el presupuesto de salud de la provincia de Río Negro y el gasto en salud nacional, el gasto en salud en Argentina es muy alto. En general, yo no tengo la cifra de los últimos años, pero nosotros éramos un país que estábamos en un gasto en salud equivalente, por ejemplo, que puede tener un país como Canadá. Y por supuesto, muy por debajo, porque el gasto de salud tampoco indica calidad de sistema de salud. El sistema de salud más ineficiente del mundo es el de los Estados Unidos, el más ineficiente del mundo, el más caro por habitante, tienen 40 millones de personas sin cobertura y ahora además van a entrar en default, no tienen presupuesto porque los republicanos no le dejan aprobar el presupuesto a Obama a menos que dé de baja la reforma en salud, lo cual da cuenta de que estamos hablando de un sector pesado. Lo que yo quería prevenir es que la evaluación de cómo funciona una transformación en salud no se puede hacer por casos. Summerhill, que fue la escuela libertaria, se cerró por un caso. Cuando la última vez que estuve en Londres, estaba la embestida, hace unos cuantos años, la embestida para ver de meter lo que se llaman los internal markets, o sea, los sistemas de mercado internos en el sistema de salud inglés. O
se llaman así, los internal market, me estoy metiendo en tu campo, pero bueno, son los internal market. Entonces, que endeudaban el sistema de salud inglés, uno de los sistemas de salud que llegó a ser uno de los mejores sistemas del mundo. Y entonces, ¿qué hacía? Los medios estaban todo el tiempo, decían, esta pobre señora de 82 años no se pudo operar, le dieron turno para dentro de 6 meses, se tuvo que ir a operar a la India. Y acá hay un chiquito que le sacaron el dedo gordo del pie en lugar de sacarle el apéndice. Qué mal que funciona. Lo que pasa es que estadísticamente, si ustedes buscan el mejor sistema de salud del mundo, estadísticamente tiene una falla. Y si ustedes deciden que van a tomar cada una de esas fallas como forma de mostrar qué mal funciona el sistema y arman una efectiva campaña de medios en eso, como comprender el funcionamiento del sistema, de un sistema de salud es una cosa compleja, es muy compleja, y porque uno no tiene las estadísticas de que en el momento en que no se le operó a esta señora se estaban haciendo cuántas operaciones, de qué tipo de complejidad, en qué lugar, y absolutamente gratuitas, entonces es bastante frecuente que uno opere entonces con una especie de sentido común que responda, obviamente, injusto eso, etc. Digo esto porque la reforma de Gorizia empezó en realidad cuando un paciente le dejaron salir, mató a su mujer. Así empezó la reforma Basaglia. Lo dejaron salir ese fin de semana, él estaba probando dejar salir los pacientes, el paciente mató a su mujer, y lo que termina el debate mostrando es una cosa que hoy nos parecería obvio, que no se necesita ser paciente psiquiátrico para ser un feminicidio. O sea, que la cantidad de hombres que mataban a las mujeres en Italia por escenas de celos en ese momento daba para que estadísticamente también entre los pacientes psiquiátricos hubiera uno que lo hacía, ¿no? Pero en la tapa del diario dice un paciente psiquiátrico mató a su mujer, así como en alguna época en Estados Unidos, en la tapa de los diarios salía un negro mató a una mujer, ¿no? Y no así, cuando el asesino no era negro, decía una mujer fue asesinada y desaparecía el sujeto. Entonces tengamos cuidado con cómo se maneja la información. Los trabajadores de todos los sectores de salud mental van a ver muy modificadas, quizás no tanto ustedes, pero muy modificadas sus prácticas. Yo coincido totalmente con vos que no se hace una reforma de salud mental sin recursos. No se hace una reforma de salud mental sin recursos. La atención comunitaria no es gratuita. La atención comunitaria requiere dispositivos de funcionamiento que, sin embargo, no son más caros que lo carísimo que salen las internaciones prolongadas. Eso es cierto. Pero hay un momento en el cual estamos trabajando en una doble circunstancia que se requiere, esto lo decía King, que fue uno de los que trabajó en la reforma en Londres, se requiere una superinversión para poder generar los dispositivos y generar el proceso de transformación. Proceso de transformación que tendrá sus límites. La reforma de Río Negro, tema en el cual no me quiero meter, pero al igual que la conferencia de Alma Ata, tuvo la desgracia de nacer cuando se precipitaba además el país en el achicamiento de los gastos del Estado en la perspectiva neoliberal. Nace como proyecto de reforma, pero no viene acompañada a nivel nacional y no sé si a nivel local, no estuvo acompañada de un marco de políticas sociales. Por ejemplo, en la Ley Nacional actual de Salud Mental, la Ley Nacional de Salud Mental, las entidades que intervienen en la ley son intersectoriales, pero ya está comprendida la estructura intersectorial. Entonces, de trabajo se encarga el Ministerio de Trabajo, de la formación de cooperativas, la parte que sería empresa social, etcétera, van entrando los ministerios correspondientes. Y de la documentación de las personas se encarga el Ministerio del Interior con una oficina especial. No es un trabajo que le cae en la cabeza a la trabajadora social a la cual le llegó el paciente indocumentado y se transforma en una responsabilidad del sector salud documentar una persona. Documentar una persona, garantizar el derecho a la identidad es una responsabilidad del Ministerio del Interior, no es una responsabilidad del Ministerio de Salud. Entonces, cuando yo digo que esta ley tiene algunos componentes bastante interesantes de cómo se va a mover la estructura de funcionamiento, si lo logramos, por lo menos ya está habiendo debate, me estoy refiriendo a estas cosas, cómo está convocando, cómo está colocando el problema de salud mental
en un marco absolutamente intersectorial y vamos a ver qué pasa con eso. Sí, muy atinados los matices. Para no abrumar, simplemente una proyección que puede ser ilustrativa. Argentina, año 2003, participación del gasto derivado de atención a la salud mental sobre el gasto total en salud es del orden del 6%. Presupuesto asignado es del orden del 4,5%. Hacemos al año 2012, habíamos dicho que era el 6% la participación del gasto sanitario, del gasto derivado de salud mental dentro del gasto sanitario. Ha subido al 14%. Y en la cantidad de gasto destinado del presupuesto sanitario al gasto de salud mental no ha subido del 4,5%, sino que ha descendido al 3%. La verdad que más allá de las cifras tenemos la sensación térmica, como nos pasa con la inflación, de que muchos datos no están reflejando adecuadamente la realidad que vivimos. Pero más allá de eso, para tener algún parámetro, tenemos que mirar datos. Lo que objetivamente habría que agregar a estas cuestiones: están aumentando los presupuestos de un modo que, digamos, ¿por qué no se ejecutan las partidas, como yo mencionaba? Porque en todos los presupuestos, incluido el de esta provincia, hay una cláusula que dice que si no ejecuto una cantidad destinada a comprar agua mineral, cuando llega fin de año la puedo haber destinado para pagar sueldo. Entonces, sobre ejecuto unos, subejecuto otros, no hay problema que queden sin ejecutar, porque ha pasado a ser presupuesto virtual. Presupuesto que es una expresión de deseos que poco se compadece, porque después los recursos que han sido presupuestados por causas inflacionarias o causas X, para no entrar en polémicas, se ven incrementados en un 25% más. Ese 25% más es de libre disponibilidad. O sea, ahí lo adjudico como quiero. Y cuando termino, lo vuelvo a adjudicar sobre lo que no gasté. Yo tengo pedidos de médicos que piden que se les reconozca su especialidad desde hace 14 meses y no se las pagan. Y yo, bueno, pero igual, lo que va destinado al pago de una especialidad, tarde o temprano no lo pueden gastar para otra cosa. Error. Cuando llega a fin de año, lo readjudican para otra cosa y él sigue esperando cobrar su especialidad. Digamos, esto no está en la discusión periodística, no creo que deba estarlo, pero para los que estamos en salud, las situaciones inexplicables tienen que ver con lo que dice Santos Vega, ¿no? Santos Vega dice en algún momento: el que su charco ensucia para que parezca más hondo es porque esconde en el fondo lo que le falta a su idea. Cuando yo soy economista, vieron que hablamos todo difícil, ¿eh? Cuando yo no puedo entender algo muy rápidamente, creo que en algún punto me están llevando a un terreno donde no me dicen toda la verdad. Las verdades son fáciles de explicar, de sostener, de rebatir. No hay demasiadas confusiones. A veces hay desinformaciones o hay especies de tótems, de temas tabú que no se pueden tocar porque te van a colocar en un casillero de francotirador, de opositor, de retrógrado. Si no podemos superar esos miedos, no vamos a tener debates sinceros. No sé si había algo más de tu pregunta para comentar. Está bien así. Yo solamente pensaba que en la única época que se realizó el presupuesto que había planteado la OMS para salud y la UNESCO para educación era del 25% y fue en la presidencia Iliga. Fue sí, la única. Permitime que yo me abstenga de hacer referencias político-partidarias o temporales, aunque reconozco que la gestión de
del fallecido presidente fue muy meritoria en muchos aspectos y puede resultar para otros deficitarios en otros. Pero lo que quiero decir es esto. Nosotros hemos triplicado en la Argentina el presupuesto para educación. Lo hemos triplicado hasta llevarlo al 6%. La cantidad de alumnos matriculados en la escuela secundaria de la provincia de Buenos Aires, según registro del Ministerio de Educación, ha bajado un 27%. En todo el país ha bajado un 15%. Y esto quiere decir que a usted le parece mal que se le dé ahora el 3, en vez del 2, el 6%. Vamos a ver, digamos, ¿se puede debatir alguna idea? Yo lo que sí voy a sostener es que multiplicar por 3 un presupuesto, como acaba de decir muy bien Alicia, no garantiza un resultado, no garantiza que va a haber mejora de la calidad, no garantiza que va a bajar la deserción escolar, no garantiza que hay una voluntad política, indudablemente. Ahora, luego el trabajo de transformar un presupuesto en impacto, que las políticas se traduzcan en resultados concretos y operativos, es una tarea mucho más compleja que requiere de la participación de la gente, de ustedes, que no están de sobra en el sistema, aunque muchas veces desde las direcciones de algunos centros muy centralizados se trate de hacer ver que esto es superfluo porque lo que importan son los números, pero los números no dan cuando en el terreno no hay eficiencia en el uso de la inversión social. No me quiero extender. Muchas gracias.